Reconectando la industria de la moda. Hola Fashion Tribe, ¿cómo están? Hoy te traigo un episodio bastante interesante. Quiero contarte un poco del invitado antes de que pasemos a la entrevista. Hoy estoy hablando con Israel Robles Lobato, que trabaja actualmente como Senior Manager de New Fabric Engineer en Culture Brands, que es una empresa a nivel mundial que tiene varias marcas. Al rato que entremos a la entrevista van a saber un poco qué tipo de marcas engloba este conglomerado de Culture Brands. Israel ha trabajado en el mundo de la mezclilla durante ya décadas. Trabajó antes de Culture Brands como gerente de desarrollo de producto en Tabex, una empresa de mezclilla mexicana. Y antes de eso fue CEO en Grupo Romatex, era el responsable de todo el negocio. Y trabajó también como COO en la fábrica de tejidos Pisco, una empresa que producía mezclilla en Perú. Y antes de eso, uno de sus primeros empleos en la industria textil fue ser Mill Manager en Grupo Tabex, empresa a la que regresa después. Fashion Tribe, hoy les trajimos a un experto del denim y estoy muy emocionada de que todo lo haya explicado como en palabras tan accesibles. Espero que disfruten de la entrevista tanto como yo grabándola. Los dejo en la entrevista con Israel Robles Lobato, Senior Manager en Culture Brands en Caminos a la Moda. Caminos a la moda. Es una carrera de mucho trabajo, que de glamour tiene muy poquito. La moda no es un desfile de lujo en Europa. La moda es identidad, cultura, lenguaje. A vivir y vestir sin etiquetas. O sea, la ropa no es ni para él ni para ella, es para todos. Yo que llevo como la estrategia de la marca y que estoy metida en el tema de marketing y publicidad, para mí no hay cosa que más agradezca que el yo haber aprendido a hacer un zapato. La moda es una manera de refugiarte, pero también al mismo tiempo de expresarte. Tenemos que humanizar a la industria de la moda. Ya está decir si la moda es linda o no. O sea, hay muchísimo detrás. Te conectamos con la industria de la moda. Israel, me gustaría que antes de que empecemos la entrevista, te presentes un poco y nos cuentes qué es lo que haces hoy en Culture Brands. Bueno, yo soy Israel Robles, cercano a los 50 años, o al quinto piso, como se dice ahora. Ajá. Hago ingeniería de telas en Culture Brands. Culture Brands es una empresa que manufactura principalmente pantalones, jeans, y también hace partes altas, camisas, chamarras, en gran mayoría de mezclilla o denim, como se le conoce mundialmente. Entonces a mí lo que me toca es ayudar a estandarizar las telas dentro de Culture Brands y ayudar a los proveedores a que estén estandarizados con nosotros y ayudarles técnicamente a que sucedan los proyectos, que sean exitosos los proyectos. Ok. Y bueno, siempre arrancamos el podcast con la primera pregunta, que es ¿cómo inició tu camino a la moda? En este caso, cuéntame cómo inició el camino de Israel Robles a la industria textil, ¿cómo entraste? Bueno, cuando yo entré a la industria textil, lo único que sabía yo de textil era cómo vestirme, cómo ponerme los pantalones y la camisa. Y yo entré a la moda de rebote porque en una empresa textil que ya no existe, que fue absorbida por otra empresa, yo empecé a dar hace como 27 años cursos de internet, cuando el internet todavía se accesaba vía modem telefónico, y allí estuve trabajando después en la parte de sistemas durante 2 años y medio, y me fui familiarizando con la producción de la tela, con las diferentes máquinas que hay de hacer una tela, y finalmente me indujeron al área de producción. Poco después de estar en el área de producción, empecé a trabajar en desarrollo de producto, y ahí fue cuando entré a la industria de la moda. Y yo sé que tú empezaste a estudiar más bien una carrera en físico-matemáticas cuando en mi también alma mater, en la UAP
en la Universidad Pública de Puebla, todavía estaba junta la carrera de física y matemáticas. De todo eso que viste en esos primeros años de la carrera, ¿qué es lo que hoy ocupas para lo que has hecho en la industria textil cuando empezaste en la empresa anterior, pero también lo que haces hoy en Contour Brands? ¿Qué crees que te ha servido de eso que aprendiste en la carrera para lo que tienes que resolver hoy todos los días? Para ser preciso, yo empecé estudiando electrónica, cuando todavía estaba dentro de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y después me cambié a física, y así fue como continué. Y bueno, dicen por ahí que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza, y todo lo que existe en cuanto a temas físicos, me refiero a máquinas, telas, etcétera, se pueden expresar en números. Y normalmente, así como la música es parte, al final de cuentas se puede expresar como una parte de la física, pues las telas también se pueden expresar como una parte de las matemáticas, porque tienen ajustes, para que algo te guste tiene que ser simétrico. Es muy difícil que algo que no sea simétrico le guste al ser humano, aunque sea un patrón que en apariencia sea simétrico, pero tiene una continuidad, como los cuadros de Pollock. Sí. Entonces, aunque parezcan un desorden, tienen una armonía dentro de sí. Entonces, todo lo que es el estudio de la física y las matemáticas siempre van a servir en alguna aplicación práctica, como es la fabricación de telas. Ok, o sea, ¿crees que de alguna manera lo que aprendiste en esos años de electrónica y después de física te ayudó a que, sin querer, técnicamente educaras el ojo? Sí. Ok. Y bueno, de esto que me cuentas, al final tú empezaste en la industria de la mezclilla hace ya algunas décadas. Y el ambiente o el panorama de la industria hoy en día es muy diferente en cuanto a la parte industrial a cuando tú entraste. ¿Cómo era el panorama en ese entonces versus lo que hoy vemos las personas que entramos recién a la industria textil? ¿Cómo era diferente, sobre todo en Puebla, que era una ciudad, que era un lugar tan industrial en cuanto al tema del denim? ¿Qué es lo que nos puedes platicar de cómo era en ese entonces, qué te tocó vivir versus lo que hoy ya normalizamos en la industria de la mezclilla? La principal constante no ha cambiado. La principal constante es que la gente se sigue vistiendo. El problema que ha atravesado la industria textil en México es que muchas de las empresas pensaron que la industria no iba a cambiar, pensaron que no había necesidad de invertir en tecnología y pensaron que el costo de hacer una tela era el costo más mi utilidad, y infelizmente pues eso no es así. Y en la actualidad prácticamente yo podría decir que la tecnología que tenemos hoy en la producción de tela, lo único que ha hecho es que se ha hecho más rápido hacer la tela en las máquinas de tejer. En las máquinas de acabado se ha hecho esfuerzos muy grandes por utilizar menos agua, también en las máquinas de tintura, y en las máquinas de hilatería, pues lo que se ha tratado es de hacerlas más versátiles. Y el problema de eso es que una máquina de hace 30 años o hace 40 años no tenía esas versatilidades, no tenía eso. Entonces mucha gente pues perdió su empresa o tuvo que dedicarse a otra cosa porque pues ya no tenía competencia, porque tecnológicamente estaba pues fuera de lugar, ya no tenía la posibilidad de competir tecnológicamente. En su gran mayoría lo que ha pasado ahora es que muchas de las empresas textiles que existían en Puebla han cerrado. Demandas se cumple con una parte pequeña de producción nacional y una parte grande de producción importada. ¿Te refieres a que la demanda actual en México incluso necesita de importar mezclilla porque no alcanza la producción nacional para la gente que se quiere vestir de mezclilla en México? Sí, en su gran mayoría se importa. Ok. Y antes de pasar a ya como el rol de investigación y desarrollo, me gustaría que nos contaras un poco más justo este tema de la maquinaria, porque
yo sé que en los trabajos, en los roles que has tenido anteriormente, tienes parte de la decisión en si se compra una maquinaria o no. ¿Qué es lo que se toma en cuenta cuando se va a comprar una maquinaria que va a producir mezclilla? Bueno, lo primero es qué tipo de mezclilla quieres hacer, si quieres hacer una mezclilla rígida o quieres hacer una mezclilla elástica. Y ya que tienes definido eso, necesitas, pues, la principal parte es la versatilidad que debe tener la máquina, porque hay máquinas que son de alta producción, pero tienen una versatilidad muy pequeña. Y al menos en el mercado en que nosotros nos encontramos, lo que es importante es la versatilidad, porque el mercado cambia la tendencia muy rápidamente. Lo que se entendía como mezclilla hace 40 años no se entiende hoy como mezclilla al día de hoy. ¿Me puedes dar un ejemplo de eso? O sea, ¿qué se entendía por mezclilla hace 40 años y qué se entiende hoy cuando alguien habla del consumo de mezclilla? Sí, por ejemplo, hace 40 años pues, la mezclilla pesaba 14 onzas con cuartos por yarda cuadrada y era una tela que era rígida, que tenía poca flexibilidad, aunque tenía alta durabilidad, y debido a que el índigo es el peor colorante que existe, o uno de los peores, porque no tiene resistencia al cloro, no tiene resistencia a la luz, entonces no tiene resistencia a la fricción. Entonces esa característica precisamente hace que si tú te compras una prenda de mezclilla hoy, de aquí a 10 veces que la uses va a ser diferente. Y eso precisamente es lo que le da la belleza a la prenda, porque incluso en ese tiempo, hace 40 años, las prendas de mezclilla se vendían costuradas, pero no lavadas, ni siquiera con un suavizado. Por eso se decía que los pantalones se paraban solos. Ok, de tan rígido que era la prenda. De tan rígido que era. Entonces había que domar el pantalón. Ya después de unas 10, 15 puestas, pues ya la cosa era más llevadera. Y pues hoy en día las siluetas que son posibles hacer con mezclilla serían imposibles si no fuera stretch, por ejemplo. Hace 40 años la mezclilla en su gran mayoría era 100% algodón. Hoy en día hay una diversidad de composiciones con viscosa, con elastanos, con fibras elásticas, que pues se llama mezclilla porque sigue teniendo el color índigo, que es el color que la caracteriza, pero no se parece en nada a lo que hace 40 años se hacía como mezclilla. ¿Y crees que este tema del grosor de la tela, del peso, del tipo de composición, ha sido solamente por el tema de la versatilidad o del uso, o ha sido también por un tema de reducir costos? Porque desde mi ignorancia no sé si es lo mismo producir un pantalón que es la mayoría de algodón o el 100% de algodón y que ni siquiera se lavó o se suavizó, a la mezclilla que hoy vemos, que pues ya hasta puedes hacer calzones casi de mezclilla porque hay mezclilla muy delgada. No, se ha ido adaptando a la necesidad del cliente de sentirse cómodo. Ok. ¿Crees que sea algo que por ser como bueno, es lo que yo puedo hacer ahora, póntelo, y ahora es más, bueno, pues si no me adapto, me quedo sin fábrica? ¿O de dónde crees que venga como esa adaptación ya normalizada a lo que el cliente quiere ponerse? La mezclilla ha sido tan popular mundialmente que tiene muchos años que hay una sobrecapacidad de venta de mezclilla. O sea, hay más capacidad de producirla que de gente que la compra. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que se pueden hacer 100 metros en el mundo y hay un consumo de 80. Entonces, la forma que las empresas han evolucionado para que tu empresa esté llena de pedidos es ir adaptando la tela a las necesidades del cliente. Y eso también pasa por que las confecciones se han ido evolucionando, porque de igual manera, alguien que confeccionaba un pantalón hace 40 años no tenía las habilidades que hoy en día se necesitan para costurar un pantalón de mezclilla stretch el día de hoy. Entonces, la evolución ha ido en el sentido de darle al cliente, sobre todo, un mayor confort y posteriormente moda. Y ya hablando un poco de este tema de las telas, en lo que tú haces de investigación y desarrollo, ¿cómo se ve una descripción de puesto? ¿Cómo fue incluso el proceso de capacitación o el perfil que necesitaban para la persona que se quedó en tu lugar en la empresa anterior a Contour Brands?
en cuanto a la posición de investigación y desarrollo? ¿Y cuáles crees que son las habilidades que sí o sí tiene que tener una persona que trabaje en ese rol en una fábrica de mezclilla, en una empresa de denim? No, mira, te va a dar risa, pero les va a dar risa a los que estén escuchando esto, pero Alan, de una empresa española que finalmente se hizo de las plantas en México donde yo trabajaba, que se llamaba Tabex, el responsable de investigación y desarrollo, un valenciano muy estimado, Joaquín Lacomba, también estudió física. Entonces, no quiero decir que para hacer lo que se hace en una empresa textil se necesite estudiar física, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que hay gente que nace con habilidades natas y puede hacer una pintura o puede hacer una sinfonía sin darse cuenta que lo que está haciendo es algo armónicamente, algo que es matemáticamente armónico. Ok. Entonces, no solo es sentarse, por ejemplo, hay diseñadoras de telas que hacen estampados o que hacen tejido plano, cuadros o hacen jacquards, en fin, hacen múltiples desarrollos en diferentes tipos de telas, tienen la percepción de la belleza y tienen la noción de cómo hacerse una tela. Pero al momento de plasmar eso en las máquinas, la mayoría de las ocasiones, los ingenieros de la planta le tienen que corregir la plana y decirle, no, vamos a hacer lo que tú dices, pero no exactamente como tú dices, porque eso no es productivamente posible o eficiente. Entonces, cuando tú ves un tejido, pues hay quien ve la tela y hay quien ve un patrón de repeticiones entre cómo está hecho el hilo, entre cómo el índigo lava o el índigo cae, cómo hace el efecto sal y pimienta, o si es plano, en fin, hay muchos factores que tú puedes alcanzar a ver y los puedes ver como una tendencia, un patrón repetitivo. Y pues la mayoría de la gente solamente dice, está bonito. Entonces, cuando tú ves eso, pues tú lo puedes plasmar después en unos ajustes de máquinas, porque para hacer una tela más o menos necesitas entre 80 y 120 diferentes ajustes. Desde cómo vas a procesar el algodón, luego cómo lo vas a hacer tinta, qué ajuste tiene que tener la máquina, se llama carga, para que eso pueda ser hilado y tienes la cantidad justa de fibras que necesitas, la longitud necesaria, que no limpies en exceso el algodón, porque si también limpias en exceso va a ser un producto muy caro en cuanto a fibra corta. Cómo vas a ajustar las siguientes máquinas que están en el proceso de hilatura, que nos podemos tardar aquí unos 4 o 5 días explicando paso a paso cómo hay que hacer eso. Entonces, después siguen los ajustes en la parte de fundido, la parte de tintura, la parte de engomado, la parte de tejido, la parte de acabado. Y bueno, pues son máquinas sumamente complejas, las que hacen el hilo, las que hacen la tintura, en fin, más o menos para producir 1 millón de metros al mes necesitan entre 400 y 500 gentes, depende de qué tipo de maquinaria tengas, en 3 turnos. Entonces imagínate todo lo que es decirle a esas 500 personas cómo tienen que ajustar las máquinas, cómo las tienen que dar mantenimiento, cómo tienen que procesarlas, y lo que es bueno para un estilo es totalmente prohibitivo para otro estilo. O sea, por ejemplo, se te va un solo hilo en una tela que no corresponde a ese hilo y haces toda la tela de segunda calidad con un solo hilo. Entonces, el hacer una tela es sumamente complejo, no es sencillo. ¿Y esto que dices de segunda calidad, a qué te refieres? Pues que el diseño ya no es lo que se esperaba. Okay. La tela no se va a romper, se pueden hacer prendas de eso, pero pues nadie quiere una prenda con un hilo extraño en el pantalón. Es como si tuvieras un hilo blanco en donde tiene que ir un hilo azul. Ok. Pues vas a tener allí un negrito en el arroz que va a hacer que la tela no sea la correcta. Y que no es lo que te pagaron. Exactamente, que no es lo que te pagaron. Y ahora que mencionabas el tema de las tendencias, quisiera que nos contaras un poco sobre este tema de lo que hace investigación y desarrollo, de ir a hacer viajes para revisar qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar en cuanto a la demanda a años futuros, y la parte también de cómo funciona el proceso de ir a un trade show, ya como de la parte de ir a levantar pedidos, porque no es lo mismo la producción de la tela a la producción de la prenda, donde pues para revisar las tendencias de la tela justamente son
pues es un tiempo más largo que para la prenda, porque al final no puedes tener el mismo tiempo de previsión de la tendencia de la tela que para la prenda, porque no da. Primero necesitas tener la tela para que entonces ya se pueda empezar a producir la prenda. Entonces, cuando tú has ido a hacer estos viajes para el tema de las tendencias en la tela, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Y cómo es eso relevante para cuando regresas del viaje y te toca decir, ok, esto es lo que está pasando y vamos a ejecutar así, así y así para que nos compren lo más posible de lo que vamos a producir? A ver, el denim o la mezclilla es un tejido plano que está pintado con un colorante que se llama índigo, que es un azul índigo. Esa dijéramos que es la definición. Aunado a que en su mayoría es una sarga 3x1, que eso lo dejamos para otro instante. Dentro de eso hay una infinidad de ajustes porque hay azules como el azul cuando amanece, o el azul cuando anochece, hay una infinidad de azul y luego hay una infinidad de combinaciones con colorantes sulfurosos. Entonces, de las primeras cosas que se ven son cuál es el color que está presente en las telas. Son colores oscuros, son colores claros y son colores que hacen sal y pimienta muy rápido, o sea que tienen contraste rápido. Si son telas que hacen crunch, o sea que hacen como piel de naranja, o si hacen estría, o si son telas que no tienen ninguna de esas características, sino que son totalmente planas, casi se ve como si fuera una gabardina. Entonces, empezando por ahí, pues tienes que observar hacia qué tendencia va el color y posteriormente qué texturas tiene la tela. Si los hilos son lisos o si son los que tienen mucho carácter, y se dice carácter que tenga muchos hilos irregulares, que se vean como delgados y gruesos, solo en la urdimbre o combinados urdimbre y tramo, o sea que hagan cross. Y luego pues hay diferentes longitudes. Si hacen cross, pues no es lo mismo un hilo que tiene una flama de 4 centímetros y un incremento de 50% de grueso, que uno que tiene, por ejemplo, 5 centímetros y tiene un incremento de 80% de grueso. Cuando dices incremento, ¿te refieres al stretch o a qué? No, porcentaje de grosor. Cuando tú ves una tela, hay ocasiones en mezclilla en las que tú le ves como si tuviera pequeños hilos gruesos, como pequeñas banditas gruesas. Bueno, esos son las flamas o los slots en un hilo. Entonces, a eso me refiero con porcentaje, porque eso tú lo puedes terminar en una máquina si quieres que sea muy poquita irregularidad, 15-20%, o si quieres que sea muy marcada, 60, 70, 80%. Entonces, que tengas una variedad grande de ajustes que puede ser tanto por hilatura como por cintura. Y luego están las construcciones. Hay ocasiones en las que quieres que haya telas que tengas un peso alto para que se vean como traje de minero, como telas de hace 100 años, 150 años. O hay telas que tú quieres que se vean así, pero que tengan un peso muy bajo. Por ejemplo, de 10 onzas, 8 onzas, que sean fáciles de vestir. Hoy en día hay mucha tendencia de rígidos con pesos ligeros, para que pues llevas un pantalón acampanado, no te estás yendo ahí 3 o 4 kilos cargando para entonces, y luego si tienes stretch, ¿qué stretch tienes? Tienes un stretch que sea double skin, que sea una doble piel, o que sea un stretch combo de 15-20% que simplemente te permita sentarte cómodamente, o tomar un viaje en camión, o estar en la oficina 4 o 5 horas sentados sin necesidad o sea, sin que llegues a tu casa a querer arrancarte el pantalón. Entonces, todo ese tipo de factores se tienen que analizar porque pues, hay una gran variedad de factores que tú tienes que revisar. Y luego hay otro factor, hay las identidades de las marcas. Hay marcas que toda la vida buscan tener un estilo clásico y hay marcas que no les importa tener un estilo clásico o tener un estilo pues, muy refinado, casi para hacer prendas de tipo sastre. Y hay otras marcas que se distinguen por ser solo de dama y tener siempre mucho stretch, tener siempre mucha forma de marcar la forma de una mujer o de un hombre. Y hay otras marcas que pues no les importa eso, no les importa las prendas, no les importa que la gente se sienta cómoda con sus prendas. En fin, hay una variedad de tendencias y de identidades de las marcas que necesitas estar muy atento para saber qué es lo que vas a proponer. Y luego, pues en Europa se ven cosas
en muchas ocasiones muy de diseñador, que son bonitas, pero no son prácticamente utilizables, porque no vas a poner un sastre a hacer 2 prendas al día, es imposible. Ya. Entonces, son cosas que dan inspiración, pero tienen que ser aterrizadas a una productividad para que el costo de la prenda no sea alto. Entonces, se tiene que tropicalizar la moda. No puedes tú llegar y decir, no se trata de que, por ejemplo, si tú eres una marca que vendes 500 prendas al mes, pues puedes tener un punto muy grado de personalización y debes de buscar un mercado que te pague esta personalización, porque es sumamente caro. Pero si tu mercado es vender 5,000 prendas al día, tienes que tener una muy buena productividad, porque de otra forma no te sale el costo. Entonces, si tú quieres trasladar una tendencia europea a México para una marca que hace 5,000 prendas diarias, tienes que tener muchos factores en consideración para no hacer una cosa que sea inviable. Entonces tú cuando vas a las ferias o cuando vas incluso a estos viajes como de descubrir qué es lo que se va a fabricar en los siguientes 1 o 2 años, también te toca hacer ese filtrado de decir, ok, dependiendo de la marca para la que yo esté trabajando o de los clientes que yo ya conozco, esto me lo van a pedir, esto no me lo van a pedir. Esto a lo mejor se ve muy bonito, pero nunca lo voy a vender con los clientes que tengo. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Entonces, si quieres ser un empresario que viva dignamente o un empleado que viva dignamente de la industria de la moda, debes de tener eso en cuenta. De otra forma, pues vas a ser una persona que lo haga por amor al arte. No, yo hice estas 20 prendas y me quedaron estupendas, qué bonito fue, pero no es viable vender cada una de las prendas en 10,000 pesos para que yo pueda tener una buena ganancia. Hay que ser realista en lo que tú quieres hacer y lo que tú puedes vender. Y después de lo que tú has visto con los años que llevas en la industria de la mezclilla y los últimos viajes que has hecho para el tema de tendencias, ¿qué crees que veremos en los próximos a lo mejor 5 años? ¿O qué crees incluso que va a regresar de lo que ya se hacía antes? ¿Qué crees que viene en la industria de la mezclilla, por lo menos en el consumo mexicano? Bueno, definitivamente el tejido elástico llegó para quedarse. Eso no va a perderse. Yo pienso que el nuevo rígido es el Comfort Stretch, con elasticidad de 15 a 20%. Y sí hay espacio para rígidos, pero fuera de la ropa de trabajo, que incluso también utilizan Comfort Stretch. Serán cosas muy puntuales, porque la confortabilidad de utilizar una prenda con bajo stretch a una tela rígida, pues es muy diferente. Eso en cuanto al stretch. Y obviamente, pues, para el mercado de la gente que le gusta, pues, definir la figura, pues el stretch de 40-50% se va a seguir utilizando. Inclusive en pantalones que son, dijéramos, que se aprecian como rígidos, ya se están utilizando stretch de 35-40% por la comodidad, porque no te lastiman las pantorrillas, porque no tienes que estarte subiendo el pantalón cuando te sientas. Entonces, lo que viene mucho es la tendencia de ver clásicos, apariencias clásicas, pero con comodidad. Y la principal parte se la da el stretch, la elasticidad. Y luego hay algunas tendencias que son lo menos a utilizar otro tipo de fibras, a utilizar fibras como el lyocell, como el rayón, como el cáñamo, el lino inclusive, para darle otro toque, otra apariencia. Pero ya son cosas que es más para un mercado que busque una diferenciación muy profunda. Ya podríamos decir que hasta para conocedores. Y ya el precio ya sería pues encima de los $100 por prenda, precio de venta, poniendo énfasis en que sea confortable vestir. Y con esto de lo que me comentas de como aparte que no entra en lo clásico que es, o la apariencia clásica que es confortable de vestir, ¿te refieres a que o dices que es más caro porque se va a producir menos o porque requiere una producción mucho más cara, o las dos cosas? Porque los materiales son más caros, porque el lyocell es más caro que el algodón, el lino es más caro que el algodón, por ese tipo de cosas. Cuando utilizas un material diferente al algodón que es más caro, pues te ve la diferencia en cuanto al costo. Puedes decir, ay, mira qué bonita mano, se siente muy suavecito, se siente muy confortable,
pero pues es porque lleva otras fibras diferentes al algodón y obviamente el costo es mayor. Ok. Y ya para empezar o más bien antes de cerrar, me gustaría que nos contaras sobre, bueno, después de la experiencia que tú ya has tenido dirigiendo equipos, trabajando en diferentes empresas, si alguien quiere dedicarse al tema de investigación y desarrollo en la parte de la mezclilla o en general en la parte de la tela, ¿qué cosas crees que debería comenzar a aprender esta persona desde la preparatoria, desde la universidad, incluso si se quiere cambiar de carrera? ¿Cuáles son esas habilidades blandas que debería empezar a cultivar? Bueno, yo pienso que la primera es que necesita ser curioso, necesita preguntarse por qué y necesita no tener miedo a utilizar máquinas, porque hay máquinas en la industria textil que valen más de $1 millón y a esa persona le va a tocar decirle a quienes normalmente la utilizan cómo la deben de utilizar. Entonces, cuando le den al botón verde, no pueden tener miedo. Claro, obviamente tienen que seguir las reglas de seguridad, pero no deben de tener miedo a comenzar algo nuevo, no deben de tener miedo a equivocarse. Y cuando se equivoquen y no aprenden qué fue lo que salió mal, entonces realmente fue una equivocación. Okay. Y aprenden qué fue lo que salió mal, se convierte en una lección, porque en un futuro eso que hicieron mal puede ser el ajuste correcto para otro estilo, para otro desarrollo. Okay. Entonces, deben de saber hacer un proceso de autopsia cuando las cosas salen mal, pero sobre todo cuando salen bien, para que sepan por qué fue lo que hicieron en las máquinas que provocó que el cliente final ocupara su tejido. O sea, ¿te refieres como a lo mejor poco a poco irse educando en lo que ven todos los días, incluso pues empezar como a practicar una ingeniería inversa para ver cómo de dónde viene o dónde empezó o por qué cada cosa? Sí, porque si uno te preguntas por qué, pues no vas a poder hacer investigación y desarrollo, porque la investigación es por qué o para qué. Si no haces investigación y luego lo desarrollas, pues no funciona. Vas a desarrollar algo que no sabes, algo que no te has cuestionado, ¿por qué? Entonces, cuando tú ya vas a desarrollar, ya sabes el porqué de las cosas, por qué vas a utilizar este hilo, por qué vas a utilizar algodón y no lino, por qué vas a utilizar hilatería open end o hilatería de anillo convencional, por qué vas a utilizar 3 gramos por litro de índigo o vas a utilizar 1 gramo por litro de índigo. Tienes tú que saber por qué, no te puedes parar delante de una máquina y jugar a las adivinanzas. Entonces, debes ser muy curioso y saber el porqué de cada una de las cosas. Ok. ¿Y a ti que has estado todos estos años en la industria del denim, del textil, de la ingeniería textil, qué te da todavía curiosidad? Pues mira, el producir telas no acaba en la puerta de la fábrica. Ahí es cuando realmente la aventura comienza. Lo que es muy interesante del denim es cómo se comporta en los siguientes procesos, especialmente en el proceso de lavandería. Entonces, hay mucha oportunidad de mejora en tener una más profunda interacción entre el productor de tela y el productor de prenda o el diseñador de prenda para saber exactamente cómo me conviene producir una tela para que al siguiente paso no gaste en químicos, no gaste en tiempo, no gaste en energía. Y al final de cuentas eso es directamente, primero, a la economía y después a un uso responsable de los recursos del planeta. Reconectando la industria de la moda. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí ya a la parte de las preguntas rápidas, que es como cerramos siempre las entrevistas en el podcast. Y empiezo con la que normalmente se les hace la más difícil, pero como yo sé que tú eres muy concreto, creo que no te va a costar tanto trabajo. ¿Cómo definirías en una palabra la moda en tu país? Diversa. Ok. ¿Hay algo que te gustaría o que te hubiera gustado que te preguntara y que no te pregunté? No. Ok. Y última pregunta. Siempre les pedimos que nos dejen un recurso que les haya ayudado a cambiar de mentalidad en algún momento o a resolver un problema o que haya sido un antes y después. Y nos han dejado libros, nos han dejado podcasts, películas, respiraciones, demasiada diversidad en esta respuesta. Entonces, sabiendo que la naturaleza de los podcasts es que es como una cápsula del tiempo porque no sabemos cuándo lo van a escuchar, ¿qué te gustaría dejar a la gente que está escuchando ahora el episodio? Un libro
Hay un autor muy bueno que se llama Walter Isaacson y de él he leído varios libros y el último que leí se llama Elon Musk. Entonces, este señor, a ver, espérame, te digo quién es. Él ha hecho la biografía de Steve Jobs. Ajá. Que también estaría muy bueno que lo leyeran. La de Leonardo da Vinci. Ok. Y el primer libro que leí de él fue la biografía de Albert Einstein. Ok. Y luego tiene un libro muy bueno que se llama Los Innovadores. Entonces, más que un libro, les voy a dejar un autor, Walter Isaacson. Genial. ¿Cómo se deletrea? Como Isaac, Walter, pues Walter no tiene ciencia. Ajá. Y es I-S-A-A, G de casa, Ajá. S-O-N. S-O-L. Isaacson. S-O-N. A-N. Ok. Walter Isaacson. Isaacson. Ok. No, a ver otra vez. Walter Isaacson. Isaacson. Ok. Perfecto. Sí, yo no había escuchado de ese autor, pero quizá es la única biografía de Steve Jobs que ubico. Sí, vale mucho la pena porque es una persona que hace biografías. De hecho, si no estoy mal, Steve Jobs, después de saber de la biografía de Albert Einstein, pidió que él fuera su biógrafo, y lo mismo Elon Musk, porque habla crudamente de quiénes son las personas. Por ejemplo, habla claramente de que Steve Jobs rompió a llorar cuando lo corrieron prácticamente lo corrieron de la primera Apple, la primera Macintosh que hizo, ¿no? Y pues narra los pasajes oscuros y claros y brillantes de cada una de las personas. Y al ser estos grandes genios del desarrollo, digo, David, ¿no? Einstein, Jobs y Musk, que son grandes genios del desarrollo, pues son personas que también han tenido partes muy oscuras en su vida, y eso también debe de ubicar a los innovadores en quiénes son, ¿no? Y qué es lo que hacía. El gran problema que tienen estos cuatro, y que mucha gente dice que son personas inhumanas, es que son personas muy enfocadas a obtener el resultado que ellos quieren, y en ocasiones se llevan por entre medio sentimientos de las personas, que yo dudo mucho que ellos tengan la intención de herir sentimientos. Simplemente cuando ellos dicen este trabajo es una basura, no están diciendo que la persona es una basura, sino que lo que hicieron es una basura y que hay que corregirlo. Hay gente que personaliza tanto lo que hace que cuando le dicen que lo que hizo fue una basura, piensa que le están diciendo que él es una basura. Y eso hay que saberlo discernir, hay que saberlo separar para poder lograr un resultado. Okay. Bueno, ahí tienen estos 4 libros, son como unas 3,000 páginas, que no les caerían mal leer. Ok, me encanta. Sí, creo que a la industria de la moda le hace falta bastante separar lo políticamente correcto de lo que sí funciona. Les recomiendo que empiecen por Steve Jobs, porque se les va a hacer el más normal. Si empiezan por Albert Einstein, no van a seguir con los demás libros. Ok, genial. Muy buena remarca. Israel, pues muchas gracias por el tiempo que nos obsequiaste, de tu tiempo, de todo lo que tienes que resolver día a día en lo personal y en lo profesional para esta entrevista. Estoy segura que ha sido un perfil valiosísimo para las personas que escuchan seguido este podcast, y estoy muy agradecida contigo, y sé que la audiencia va a disfrutar y aprender bastante de la conversación que tuvimos. Es un placer, muchas gracias. Cuando quieras, Marketing a la Moda es tu casa, y bueno, pues espero que hayas disfrutado tanto la conversación como yo disfruté tenerla contigo. Sí, muy, muy, muy rico. Reconectando la industria de la moda. Fashion Tribe estuvo muy, ¿cómo les podría decir? Estuvo muy iluminadora la entrevista. Hubo cosas técnicas, hubo cosas que tuvieron que ver con qué onda con el perfil técnico para alguien que quiere dedicarse a algo similar en la industria textil, y los regalos / recomendaciones del final. La verdad es que espero que puedan por lo menos leer uno. Yo sí me quedé con bastante curiosidad de arrancar con alguna de las biografías de ese autor, en especial efectivamente la de Steve Jobs. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado tanto el episodio como el invitado y yo mientras la grabábamos.
La verdad es que Israel sabe demasiado de mezclilla porque tiene décadas de experiencia en la industria. Si necesitan preguntarle algo, ya no lo grabamos en la on the record, en la entrevista, pero pueden enviarle un mensaje a su LinkedIn. Lo vamos a dejar aquí en las notas del episodio para que tengan el enlace en caso de que quieran como sondear un poco más sobre esa industria, si es que alguno de ustedes quiere dedicarse al tema o tiene curiosidad o trabajan directamente en una empresa y les interesa comprarle millones y millones de yardas a Contour Brands. Les dejamos ahí el enlace para que lo contacten si es necesario. Fashion Tribe, recuerden que este episodio es patrocinado por Marketing a la Moda, es decir, nosotras, la casa consultora a nivel Latinoamérica para las pymes en la industria de la moda. Si algo de lo que escuchaste en este episodio te hizo plantearte incógnitas respecto a tu marca o tu negocio y crees que en Marketing a la Moda, con alguna consultoría o servicio en el tema de estrategia de comunicación digital, e-commerce o business model para pymes de moda, podemos apoyarte a moverte de punto A a punto B, mándanos un mensaje a contacto @marketingalamoda.com o a nuestro Instagram, pide nuestro WhatsApp o mándanos directamente un DM @marketingalamodamx. Fashion Tribe, esto fue todo por el episodio final de esta sexta temporada. Nos vemos en la temporada 7 con episodios en video. Hasta la próxima. Estás escuchando Caminos a la Moda. Es una carrera de mucho trabajo, que de glamour tiene muy poquito. La moda no es un desfile de lujo en Europa. La moda es todo esto, la moda es identidad, cultura, lenguaje. A vivir y vestir sin etiquetas. O sea, la ropa no es ni para él ni para ella, es para todos. Yo que llevo como la estrategia de la marca y que estoy metida en el tema de marketing y publicidad, para mí no hay cosa que más agradezca que el yo haber aprendido a hacer un zapato. Tenemos que humanizar a la industria de la moda. Ya está decir si la moda es linda o no. O sea, hay muchísimo detrás. Empezaron a contratar equipos más fuertes, más grandes, generaciones más jóvenes que traían todo el chip de la parte de la tendencia, de lo que se venía. Creo que hay muchísimos talentos todavía por descubrir que tienen muchísimo potencial. Yo creo que descolonizar nuestra mente y dejar de pensar la moda como exclusiva o que lo más nuevo viene de Europa. Te conectamos con la industria de la moda.